En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Shalom HaMashiach. Bienvenidos a esta lectura y reflexión del 16º domingo de tiempo ordinario, ciclo A. La primera lectura está tomada del libro de la sabiduría. Notarán que aquí tengo la lectura completa, capítulo 12 del libro de la sabiduría, versículos del 13 al 19. Cuando vayan a misa este domingo, notarán que no están todos los versículos porque escogen unos pocos. Sin embargo, aquí pues trato siempre que pueda de usar todos los versículos porque el problema que tenemos no es que leemos la Biblia demasiado. Por lo tanto, no entiendo por lo tanto no trato de no eliminar ningún versículo. Bueno, pues aquí vamos. Del libro de la sabiduría, capítulo 12, versículos del 13 al 19. Porque fuera de ti no hay otro Dios que se cuide de todo, al que tengas que explicar que no juzgaste injustamente. Ni hay rey o tirano que te pueda acusar por haberlos castigado, sino que siendo justo, gobiernas todas las cosas con justicia. Consideras ajeno a tu poder el castigar al que no merece castigo. Tu poder es el principio de la justicia, y el ser Señor de todas las cosas te hace perdonar a todos. Muestras tu fuerza al que no cree en la perfección de tu poder, y a quienes la reconocen dejas convictos de su atrevimiento. Tú, dueño de la fuerza, juzgas con benignidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque cuando quieres, haces valer tu poder. Por estos hechos enseñaste a tu pueblo que el justo ha de ser amigo del hombre, y llenaste a tus hijos de buena esperanza, pues, después de pecar, das ocasión para el arrepentimiento. Bendito sea Dios. Pues aquí, en este pasaje del libro de la sabiduría, el tema principal es que Dios es Dios. Ni tú eres Dios, ni yo soy Dios, ni nadie más es Dios. Da gracia y pena cuando oyes a alguien decir, no, porque si Dios existiera no hubiese tanto mal en el mundo. Pero ¿y quién eres tú para decir semejante cosa? ¿Cómo que si Dios existiera? Entonces, ¿la existencia de Dios depende de ti? ¡Qué idiotez! La existencia, no, porque si Dios existe tiene que ser como yo quiera que sea. Porque si no, no. Pues hay que ver que la soberbia nos hace ciegos. El primer versículo aquí es, porque fuera de ti no hay otro Dios que se cuide de todo, al que tengas que explicar que no juzgaste injustamente.
Si Dios lo hizo, está bien hecho. Y Él no tiene que rendirle cuentas a nadie. Pero si Dios existe, ¿por qué no se revela de una manera que no podamos dudar? Pero ¿y quién eres tú y quién soy yo para decirle a Dios cómo tiene que hacer las cosas? Es que Dios es Dios y ni tú ni yo somos Dios. El principio de la sabiduría es el temor de Dios, dice en otro lugar la Sagrada Escritura. Y qué verdad tan grande y maravillosa. Aquí en el libro de la sabiduría, que está escrito para beneficio tuyo y mío, para que adquiramos sabiduría, para que nos hagamos un poco más sabio cada día, si aprovechamos este don que nos da el Señor, pues mira, es parte de ser sabio reconocer lo que somos y lo que no somos. Pues no somos nada. Date cuenta, ni siquiera podemos mantenernos en la existencia. Tú comenzaste a existir sin que tuvieses que hacer nada. Nadie te preguntó si querías existir. La existencia te fue dada, a ti y a mí, por la existencia infinita que es Dios. Él, como no tiene que rendirle cuentas a nadie, decidió un día crearte a ti. Tú no tuviste nada que ver con comenzar a existir y no puedes hacer absolutamente nada para dejar de existir. Oh, que me puedo quitar la vida. No seas tonto, porque primero que es un pecado y terminarías en el infierno para siempre si te quitas la vida. Segundo, quitar la vida no es dejar de existir. Si tú existes, y existes porque estás viendo este video, y yo existo, existimos y existiremos para siempre, porque aquel que nos creó, así lo ha querido. Tú y yo tenemos principio y no tendremos final. Esa eternidad que nos queda, que te queda a ti y a mí, y digo te queda pues por falta de mejores palabras, porque no es que se vaya a acabar. Pero la eternidad que te espera y la eternidad que me espera, pues es una eternidad, es para siempre. Depende cómo tú y cómo yo respondamos a la gracia de Dios, si vamos a pasar esa eternidad con Él, infinitamente, perfectamente felices, o sin Él, completamente infelices y con sufrimiento en aquel lugar que dice nuestro Señor Jesucristo que el fuego no se apaga, ni el gusano se muere. No recuerdo ahora, pero es el lugar donde el sufrimiento no se acaba, el infierno. Si no respondemos a la gracia de Dios, que son muchas, porque hay que ver que el Señor nos ama y que es paciente con nosotros y que está constantemente llamándonos a la conversión. Las gracias que Él nos da, que son muchas, son para que tú y yo respondamos a esa gracia, cambiemos de vida, nos convirtamos, rompamos con el pecado, nos unamos a Jesucristo, el único camino al Padre, y nos salvemos y estemos con Él eternamente. Eso es lo que Él quiere. ¿Que por qué hizo las cosas como las hizo? Pues porque le dio la gana, porque Dios es Dios. Y ni tú ni yo somos nada, somos nadie para estarlo cuestionando. En fin, pues qué maravilla esta primera lectura, porque fuera de ti no hay otro Dios que se cuide de todo, al que tengas que explicar que no juzgaste injustamente.
ni hay rey o tirano que te pueda acusar por haberlos castigado. Si tú o yo, que Dios nos libre, terminamos en el infierno, no es por culpa de Dios. Si tú terminas en el infierno es por culpa tuya, y si yo termino en el infierno es por culpa mía. Porque Dios no quiere que nadie se condene, Él quiere que todos se salven. Pero la salvación es un regalo. Y los regalos no se dan a la fuerza, los regalos se ofrecen y el que acepta el regalo se beneficia de él. El que rechaza el regalo, pues no se beneficia de él. Nadie puede decir, ¿por qué me enviaste al infierno? No, el que va al infierno se envió a él ahí solito. En fin, que el Señor tenga piedad y nos convierta y que terminemos con Él en la eternidad. El Salmo 85 o Salmo 86, depende qué versión tengan. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Puesto que eres, Señor, bueno y clemente, y todo amor con quien tu nombre invoca, escucha mi oración, y a mi súplica da respuesta pronta. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Señor, todos los pueblos vendrán para adorarte y darte gloria, pues solo tú eres Dios, y tus obras, Señor, son portentosas. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lenta a la cólera, ten compasión de mí. Pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Esto no suena bien. Dios entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, debería decir. Ten compasión de mí. Pues clamo a ti, Señor, a toda hora. Tú, Señor, eres bueno y clemente. Pues en el Salmo es una oración que se puede hacer con el corazón entero aquella persona que se haya dado cuenta lo que nos dice la primera lectura, que Dios es Dios y nosotros no. Que si ni siquiera puedo hacer que yo exista, ni siquiera puedo existir por mí mismo, pues vaya que soy nada, no soy nada, ni siquiera puedo existir por mí mismo. Al darme cuenta que existo porque Dios así lo ha querido, y que es Él el que pone las reglas, y que es Él el que define qué es bueno y qué es malo, pues mi reacción debe ser, primero, reconocer que es bueno, porque si no fuese bueno no me hubiese creado, ni me hubiese dado tantas bendiciones. Reconocer que es bueno, como dice el Salmo, tú, Señor, eres bueno y clemente, y pedirle que me dé la gracia para vivir de acuerdo a ello. Entrañablemente compasivo, todo amor y lealtad, lento a la cólera, ten compasión de mí. Porque Él es todo y yo soy nada. Porque Él es santo y yo pecador. Porque Él es bueno y yo soy malo. Y dependo de Él completamente. Pues ¿qué debo hacer? Pedirle que tenga compasión de mí. Humillarme, darme cuenta de que pues estoy aquí sin yo haber tenido que ver nada. Tengo ante mí una eternidad de felicidad o de sufrimiento. Y el Señor quiere, aquel que me creó quiere que sea feliz. Y yo he estado haciendo todo lo necesario para ser infeliz toda mi vida, pecando, alejándome de Él, no haciéndole caso. Pues claro que tengo que pedir que tenga compasión de mí. Así como el principio de la sabiduría es el temor de Dios, también nos dice Dios
que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Pedirle perdón. Por eso en cada Santa Misa, al principio de la misa, comenzamos con la oración del yo confieso. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Cada misa. Si van a la misa tridentina, pues ahí es un poquito diferente, pero la misma oración más completa, dice: yo confieso ante Dios. El énfasis no está ahí en los hermanos aquí de la iglesia militante, sino la iglesia triunfante. Confieso ante Dios Todopoderoso, la Santísima Virgen, los ángeles, los santos, pero es la misma intención: reconocer mis pecados y pedir perdón, como enseña el Salmo. Bendito sea Dios. Segunda lectura de la carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículos del 26 al 27. Asimismo, también el Espíritu acude en ayuda de nuestra flaqueza, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene, pero el mismo Espíritu intercede por nosotros con gemidos inefables. Pero el que sondea los corazones sabe cuál es el deseo del Espíritu, porque intercede según Dios en favor de los santos. Pues sí, nuestra situación es tal que ni siquiera sabemos qué debemos pedir, ni lo que nos conviene. Dice aquí, porque no sabemos lo que debemos pedir como conviene. No sabemos qué debemos pedir ni cómo debemos pedirlo. No tenemos idea de nada. El Señor, atento a esa necesidad tan grande que tenemos porque no nos enteramos, pues envió el Espíritu Santo en Pentecostés, la fiesta de Pentecostés, que es una fiesta judía, una fiesta hebrea, y que el Señor escogió, así como ha escogido tantas fiestas hebreas del Antiguo Testamento para darle su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Es una maravilla, pero eso ya será en otros videos. Porque Pentecostés son 50 días después de la Pascua. Y ahí vino el Espíritu Santo sobre la Santísima Virgen María y los apóstoles. Y desde ahí el Espíritu Santo, desde ese momento, ha estado dirigiendo a la iglesia. Ha estado enseñándole a la iglesia cómo orar, cómo rezar, cómo pedir. Por eso la iglesia, inspirada por el Espíritu Santo, ha compuesto la liturgia de la Santa Eucaristía, la liturgia divina, la liturgia de las horas. Todo eso, cuando la iglesia reza la liturgia de las horas, cuando la iglesia reza, celebra, atiende el santo sacrificio de la Eucaristía, el santo sacrificio del Calvario en la misa, todas esas oraciones son perfectas, son inspiradas porque es el Espíritu Santo el que nos dice. Por eso yo no puedo venir y comenzar una liturgia como me parezca, porque en la Santa Iglesia Católica el Señor ha establecido dones, carismas, tenemos pastores. Él estableció la iglesia sobre Kefa y los obispos en comunión con él para que nos enseñaran, nos guiaran, nos apacentaran. Y a través de los años, pues la iglesia ha desarrollado las liturgias, el rito latino, la liturgia latina de la iglesia romana,
la liturgia cóptica en Egipto, la liturgia de Etiopía, muy antigua, y a los católicos de Oriente y de Occidente. Decía San Juan Pablo II, comparando la iglesia occidental y la iglesia oriental católica, no estamos hablando de la iglesia ortodoxa, que en su momento pues era no estaba y todavía no está en comunión con la Santa Iglesia Católica. Claro que hoy en día pues tenemos un problema, no tenemos un papa con el que estar en comunión. Así que nuestra situación actual no es tan diferente a la de los ortodoxos. La Iglesia siempre nos ha dado permiso para ir a la liturgia griega ortodoxa, que desde hace siglos han estado en estado de cisma, o por lo menos la Iglesia. El pecado de cisma yo creo que solo lo tuvieron los primeros, pero los que nacieron ahí no están en comunión, no lo han estado por mucho tiempo, pero el pecado no creo que les caiga encima. Eso tengo que verificarlo. No quiero decir un disparate, pero porque ellos no tienen la culpa de haber nacido ahí. Ahora, que cuando ya tengan conocimiento, pues tendrán que tomar una decisión. En fin, por años la Iglesia Ortodoxa, con verdaderos sacramentos, verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes, la Iglesia Católica nos daba, y está en el Código de Derecho Canónico, que nos da permiso para, si estamos en un domingo, hay que cumplir el precepto del domingo. No hay una iglesia católica disponible, hay una iglesia ortodoxa, podemos ir ahí para adorar a Dios en el día del domingo, el día del Señor, para cumplir con el precepto de adorar a Dios en domingo. Aunque ellos no estaban en comunión. Pues, ¿qué pasa ahora? Pues que no tenemos papa. No tenemos papa. Así que, ¿cuál es la diferencia? Porque tenemos la sucesión apostólica como los ortodoxos. Tenemos verdaderos obispos, verdaderos sacerdotes. Pero no tenemos papa. Así que cuando uno va a misa los domingos y dicen, bueno, en comunión con, ¿cómo se ha querido llamar León? En comunión con León. Bueno, pues, si él fuese papa, pues bien, pero no lo es. ¿Voy a dejar de ir a misa por eso? No, porque la misa no depende de un hombre que se crea papa y no lo sea. La misa está establecida por Jesucristo y hay elementos esenciales. Que sea un sacerdote verdadero el que la está celebrando. Que la celebre con pan y con vino, no con ninguna otra cosa. Y que diga que el ofertorio, que ofrezca el pan, que ofrezca el vino y que pronuncie las palabras de consagración sobre el pan y el vino. Eso es lo esencial. Que si está en pecado, pues allá él. Que si piensa que hay que estar bendiciendo a los sodomitas, pues allá él. Eso no es el sacerdocio, el sacramento del sacerdocio no depende de la santidad de la persona, del hombre, que es ordenado. En fin, pero sí, vayamos a misa a diario, cada vez que se pueda, porque la liturgia, siempre y cuando la liturgia, estén pendientes, porque si hay lugares donde la liturgia se ha cambiado de tal manera, pues que ya no es válida, entonces ahí ya no hay sacrificio, ahí ya no podemos ir. Hay que estar. Yo a veces voy a sitios y veo que se saltan el ofertorio. Pues ya no voy a misa ahí, porque el ofertorio es esencial para el sacrificio. Tan es así que el Papa Benedicto XVI, el último Papa verdadero que hemos tenido, en la traducción de la liturgia en inglés, que decía algo equivalente a este pan que tenemos para ofrecerte, o algo así, y él dijo, no, este pan que te ofrecemos, este vino que te ofrecemos, hay que ofrecérselo a Dios con anterioridad a la consagración. Y él corrigió eso, bendito sea Dios.
tantas cosas que hizo antes de renunciar a ser el obispo de Roma, no el vicario de Cristo, que nunca dejó de serlo, murió vicario de Cristo, pero sí renunció a ser el obispo de Roma, como lo dijo claramente en latín el día que renunció. En fin, pero ya eso es otro video. El Santo Evangelio, según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y echó espiga, entonces apareció también la cizaña. Los siervos del amo de la casa fueron a decirle: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que tiene cizaña? Él les dijo: algún enemigo lo habrá hecho. Le respondieron los siervos: ¿quieres que vayamos a arrancarla? Pero él les respondió: no vaya a ser que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad que crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega, les diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y atadla en gavillas para quemarla. El trigo, en cambio, almacenadlo en mi granero. Les propuso otra parábola. El reino de los cielos es como un grano de mostaza que tomó un hombre y lo sembró en su campo. Es, sin duda, la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y llega a hacerse como un árbol, hasta el punto de que los pájaros del cielo acuden a anidar en sus ramas. Les dijo otra parábola. El reino de los cielos es como una levadura que tomó una mujer y la mezcló con 3 medidas de harina hasta que fermentó todo. Todas estas cosas habló Jesús a las multitudes con parábolas, y no les solía hablar nada sin parábolas, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta: abriré mi boca con parábolas, proclamaré las cosas que estaban ocultas desde la creación del mundo. Entonces, después de despedir a las multitudes, entró en la casa. Y se acercaron sus discípulos y le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Él les respondió: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino. La cizaña son los hijos del maligno. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del mundo. Los segadores son los ángeles. Del mismo modo que se reúne la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y apartarán de su reino a todos los que causan escándalo y obran la maldad, y los arrojarán en el horno de fuego. Allí habrá llanto y rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. Quien tenga oídos, que oiga. Bendito sea Dios, hermanos. Pues sí. Uno dice, pero bueno, ¿y por qué el Señor permite que los masones hayan llegado al vértice de la iglesia? Como predijo Nuestra Señora en la Salet, que dijo que Satanás se sentaría en el vértice de la iglesia. ¿Pero por qué el Señor ha permitido eso?
recordemos la primera lectura, pero ¿y quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué hace lo que hace? Basta con saber que así Él lo ha querido. Mira, como dice aquí en esta parábola, los ángeles decían, pero vamos a arrancar a estos. Y el Señor le dijo, no. No sea que arrancando la cizaña arranques el trigo también. Porque pues tú y yo debemos ver todo el mal que hay en la iglesia, debemos denunciarlo, debemos reconocerlo y debemos pedir que se conviertan. Porque mientras haya vida, hay esperanza de convertirse. ¿Pero qué estos masones? Pues sí, son masones. Y has pedido por ellos, has pedido por la conversión de esos masones que están destruyendo la iglesia, que están violando a la esposa de Cristo, que las ganas que le dan a uno es de reaccionar violentamente si seguimos las pasiones en vez de la razón. Pero pide por ellos, porque si tú y yo no estamos haciendo lo mismo que están haciendo estos hombres, pues es por la misericordia de Dios. Es por la misericordia de Dios. No porque, pues yo soy de una... Yo fui hecho de una manera mejor que este otro. No, todos fuimos hechos iguales. Y si tú y yo estamos en la gracia de Dios, es por su gracia. ¿Que el que no se arrepienta se va a condenar? Sí. ¿Que lo malo está malo? Sí. Pero pide por ellos. Pide por ellos. Y tranquilo, porque va a haber justicia. Cuando Dios quiera, como Dios quiera y, en fin, al final. Y ahí estaremos todos. Ahí estarás tú y yo y los masones y los santos. Todos estaremos allí. Y nuestro Señor como juez y la Santísima Virgen a su derecha, porque pues la madre del rey está siempre donde está el rey. Esto viene desde el tiempo de Salomón, que le puso el trono a su madre, a la reina madre, no a la reina esposa, pero a la reina madre. En fin, bueno, que estemos en la gracia de Dios. Pido al Señor que tenga misericordia de nosotros y que venga pronto. Marránata, Marránata, Marránata. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.